vamos a ver cómo Juan, hermanos, nos va a llevar hasta Levíticos capítulo 4, versículos del 1 al 7, donde es una figura, hermanos, de aquel altar donde se ofrecían los holocaustos, pero esa es otra historia. Dice el siguiente versículo, hermanos, ¿dónde estamos? 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Hermanos, es una consecuencia de lo que resulta del caballo negro. ¿Sí me entienden? O sea, si hay escasez, si hay persecución, ¿qué es lo que viene después, hermanos? Fuerte. Un cuerpo necesita, hermanos, el alimento, necesita el agua, hermanos, para poder vivir. Un cuerpo necesita por lo menos 8 kilocalorías diarias, hermanos, para sostenerse. Necesita almidón, necesita aminoácidos, necesita vitaminas, necesita, hermanos, de todo para sostenerse en pie. Y si eso necesita, hermanos, entonces tiene que haber una variedad de alimentos que nosotros podamos comer. Y si no los comemos, nos debilitamos. Bueno, ese cuarto sello que se abrió, hermanos, trae un caballo amarillo, un caballo pardo, un caballo pardo. Y dice también que el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y hermanos, no vayamos a pensar, hermanos, que ese caballo va la muerte montada ahí. La muerte no es un jinete, no es un ser, hermanos. La muerte es un suceso. Es un suceso en la vida del hombre, ¿verdad? Pero también dice que le seguía el Hades, es decir, la sepultura. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Note eso, hermanos. Le dio potestad sobre la cuarta parte de la tierra, no sobre toda la tierra. Es decir, hermanos, aquí podemos nosotros ver la misericordia de Dios al dar oportunidad de arrepentimiento a aquellos que son enemigos de la cruz. Dar la oportunidad de arrepentimiento a aquellos que no estemos bien con Dios, aquellos que le estemos faltando al Señor. Está la oportunidad, hermanos, porque solamente una cuarta parte de la tierra, es decir, parte usted una naranja en 4 partes, hermanos, y agarra un pedazo nada más, uno de esos 4. Solamente una de esas partes tiene autoridad de dañar la tierra, con lo que describe ahí. Pero lo demás no. Así como dijo, hermanos, en el tercer sello, pero el vino y el aceite no lo dañas, así te doy autoridad sobre una cuarta parte de la tierra. Pero las otras 3 no las dañes, no las toques. Muy bien. Ahora vamos nosotros, hermanos, a abrir el quinto sello. Bueno, lo va a abrir el Cordero Inmolado, ¿verdad? Y dice, hermanos, versículo 9 dice: cuando abrió el quinto sello, ahora sí notamos, hermanos, que aquí ya no vemos un caballo, ni un jinete, ni un ser viviente hablando con Juan. Ahora vemos un escenario diferente, hermanos. Dice: cuando abrió el quinto sello, miré, o vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Fíjense, hermanos, ahora cómo cambia completamente la escena el apóstol Juan. Y ahora cuando Juan dice que se abre el quinto sello, ¿qué es lo que mira Juan, hermanos? Mira el altar de las almas. Mira bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio que tenían. Esto es bien importante, hermano.
Es lo que ve Juan ahí, hermanos. Muchos cristianos. No vamos a interpretar, hermanos, otra manera, y es las almas de los cristianos, porque dice que los que habían muerto por causa de la palabra de Dios, y además tenían buen testimonio, hermanos. O sea, que su muerte no fue en vano, que murieron, hermanos, viviendo como cristianos, que vivieron glorificando el nombre de Dios, y que Juan ve esas almas, hermanos. ¿Qué va a pasar con esas almas? Cuando Dios, hermanos, ejecute juicio en la tierra, a esas almas se les dirá: venid, benditos de mi Padre, al reino. Ahí estaban esas almas, hermanos. Cristianos fieles, cristianos entregados. Ahí estaba Esteban, ahí estaba Pablo, ahí está, hermanos, todos los que han muerto siendo fieles a nuestro Dios y además teniendo buen testimonio. Timoteo, hermanos, ¿qué dice Filipenses capítulo 2, versículo 19? Dice Pablo: ninguno tengo tan de buen ánimo como Timoteo, y además de Timoteo, que da un buen testimonio, todos y los de afuera, no solamente los de la iglesia. Entonces, hermanos, es un reto muy importante para nosotros vivir el cristianismo con fidelidad, con entrega, y que cuando usted y yo seamos muertos o dejemos, hermanos, esta habitación terrestre, hermanos, que también nuestras almas estén ahí, que nuestros nombres permanezcan en el libro de la vida, que no sean borrados, que las acciones sigan, hermanos. Sí, dice Juan en el capítulo 14 que descansamos de nuestros trabajos, pero las obras que como cristianos hicimos siguen, hermanos, siguen estando presentes con Dios. Si no, recordemos qué pasó cuando Abel y Caín ofrecieron sacrificio a Dios. ¿Qué pasó con la sangre de Abel, hermanos? Que después de tanto tiempo, dice el escritor de los Hebreos, aún habla por ella nuestro Dios. La certeza, hermanos, de hacer las cosas para Dios. Y, hermanos, hay algo importante que yo quiero notar aquí. Versículo 10 dice que estas almas, estos cristianos que habían muerto, perseguidos, pasados por sierra, hermanos, quemados vivos, dice, y clamaban a gran voz, diciendo, ¿qué decían, hermanos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Pudiera ser, hermanos, un lenguaje algo no propio, ¿verdad? Si estamos hablando de cristianos fieles que murieron, podemos pensar, hermanos, que estos cristianos, que estas almas le están reclamando a Dios, ¿verdad? A Dios nadie le reclama, hermanos, a Dios nadie le da orden. Estas almas más bien le están haciendo una pregunta al Señor. Y le están diciendo: Señor, ¿cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más vas a juzgar tú nuestra causa? Pero fíjense, hermanos, que esas palabras no eran un reclamo, sino eran una pregunta. Era una pregunta, hermanos. Una pregunta que estas almas le dejan la autoridad al que todo lo decide. ¿Hasta cuándo? O sea, tú sabes hasta cuándo vas a juzgar. Pero la respuesta divina, hermanos, les dice en el versículo 11, dice: y se les dieron vestiduras blancas. Ahí está otra vez, hermanos, el blanco, que es un símbolo de victoria, de pureza, de santidad en la Biblia, que es lo que vemos, hermanos, en el libro de Apocalipsis. Se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen o que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos por él. O sea, fíjense que hay muchos cristianos en ese tiempo. Digo, Juan está, hermanos, en ese momento está en espíritu, pero él está vivo, y creo que es el único de los apóstoles que salió de Patmos, hermanos, y murió en su tierra de origen, donde estaba su familia. Pero fíjense, la respuesta divina le dice a estas almas: descansen un poco de tiempo más.
El Señor sabe cuándo va a juzgar la causa, cuándo va a juzgar, hermanos. Dicen esas almas, aquellos que están sobre la tierra, aquellos que actuaron contra ellos, ¿verdad? Dios sabe cuándo va a hacer esto, hermanos. Dios sabe cuándo va a suceder. Por lo pronto dice, descansen hasta que se complete el número de sus consiervos y los hermanos que han de ser muertos todavía por causa de la palabra y por ser dignos de ser portadores del Evangelio. Hasta que se complete el número y luego pues vamos a, pienso yo aquí que son esos 144,000 que va a hablar el capítulo 7, que representa al pueblo de Dios, hermanos, todos los tiempos. Eso lo vamos a ver en el capítulo 7. Entonces fíjense, hermanos, cómo a veces nosotros podemos debemos más bien saber cuándo le estamos preguntando algo a Dios o saber cuándo le estamos reclamando algo a Dios. Debemos saber, hermanos, por qué tiene respuesta divina. Si usted y yo estamos en sufrimiento, Dios dice un poco de tiempo más. Porque yo estoy seguro, hermanos, que por causa de la palabra de Dios, nadie de nosotros la estamos pasando mal. Que al hermano Jorge que le gusta hacer la obra de evangelismo y que ha hecho mucho evangelismo, pues no lo vemos, hermanos, incompleto, que le falte un brazo, que le falte, o que lo hayan torturado por estar predicando la palabra, hermanos. A comparación de cómo pasaba en aquellos tiempos, no sufrimos por esa razón. Pero el sufrimiento sí puede ser, hermanos, de que no seamos dignos del Evangelio. Que no seamos de esas acciones justas como dice aquí la palabra. Que estamos llevando nuestra vida, hermanos, de acuerdo a cómo la sociedad nos presenta las oportunidades. Que a veces estamos tomando la forma, el molde de esta sociedad. Por eso Pablo, hermanos, siempre ha invitado a que cambiemos nuestra manera de pensar. Que cambiemos, hermanos, nuestra manera de entender, transformar por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Hasta que comprobemos que la voluntad de Dios es buena y es perfecta. Y vivamos así, hermanos, de acuerdo a esa voluntad que es buena y que es perfecta. Luego, hermanos, dice también el versículo 12, vamos a ver el último sello, dice: miré cuando abrió el sexto sello. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se movió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de la ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Hermanos, el sexto sello nos habla, hermanos, por todo lo que describe aquí la Biblia, todo lo que esto, hermanos, que lo vemos como algo extraordinario. Esa es la palabra, hermanos, algo extraordinario, hermanos. Lo vemos en profecías, esto lo vemos en profecías en Isaías, lo vemos en Ezequiel, lo vemos en Joel, en el capítulo 2. Entonces, todo esto, hermanos, nos está hablando de algo que va a suceder pronto, algo que va a suceder después de las cosas que son. Hoy nosotros, hermanos, vivimos plácidamente en esta tierra, pero a lo mejor pocos pensamos: ¿y mañana qué va a pasar? ¿Qué va a ser mañana? Recuerden que las cosas que van a suceder pronto, hermanos, ocurren en un abrir y cerrar de ojos. Abrir y cerrar de ojos. Por eso todo lo que hagamos, hermanos, todo lo que hagamos sea de acuerdo al plan de Dios, sea de acuerdo, hermanos, a las peticiones, y poniendo sobre todo a Dios
Dios en primer lugar, ¿verdad? Lo estamos viendo los domingos. Poniendo a nuestro Dios en primer lugar para que todas las cosas, hermanos, sucedan por Él y sean de beneficio para nosotros. Esto habla, hermanos, de un juicio inminente. Esto habla de aquellos enemigos de la cruz, de aquellos enemigos de Cristo. Habla también y va para aquellos cristianos que no estamos siendo consagrados y entregados a nuestro Dios. ¿Qué va a pasar cuando eso suceda? Vamos a querer escondernos, hermanos. Vamos a querer huir, vamos a querer escaparnos, vamos a querer buscar cuevas y escondernos entre las peñas. Pero, dice Juan, cuando eso suceda, ¿quién podrá sostenerse en ti? Y esa pregunta es para nosotros. Y nosotros como cristianos podemos decir confiadamente, nosotros vamos a estar de pie porque hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Porque tenemos vestiduras blancas como esas almas que está viendo Juan debajo del altar. Porque fuimos lavados con la sangre del Cordero. Por eso vamos a sostenernos de pie. Porque Él, hermanos, nos redimió para llevarnos a la eternidad. Pero tenemos que vivir, hermanos,